Muito boa Já estamos tarde, a gravar. Fernando Pinto do Amaral. Muito boa tarde, Rafael Courtoisi. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, o convite da Casa da América Latina, para participar nesta sessão em que falaremos um bocadinho sobre a obra e sobre a vida da Olga Orozco. O Rafael Courtoisi fala-nos do Uruguai, está no Uruguai neste momento, é um grande poeta, um grande narrador, um grande ensaísta, tradutor. De resto tem um currículo muito semelhante ao do Fernando Pinto do Amaral, também um grande poeta, grande tradutor, ensaísta, romancista, com livros para crianças também. E agradeço aos dois o facto de terem aceito este convite para participar nesta sessão sobre a Olga Orozco. A Olga Orozco não é muito conhecida em Portugal, injustamente, parece-me. Ela nasceu numa cidade muito pequena, em 1920, nas Pampas Argentinas. Viveu em Bahia Blanca e depois em Buenos Aires, onde acabou por viver toda a sua vida e acabou por morrer. Ela é conhecida por ter feito parte, nos seus tempos de universidade, de um grupo literário surrealista que era a Terceira Vanguardia, e começou a publicar em 1946, tendo o seu último livro sido publicado em 1994. Em 98 recebeu o prémio Juan Rulfo de Literatura Latino-Americana, uma das mais importantes distinções da língua espanhola, e ela é, segundo entendi, conhecida ou considerada a arquiteta de um grande processo renovador no estilo e nas formas da poesia hispano-americana durante a segunda metade do século XX. Eu gostava de começar esta sessão por ler um texto, o início de um texto da Olga, que são as anotações para uma autobiografia, em que ela se define mais ou menos assim: com sol em peixes e ascendente em aquário, e um horóscopo de um estratega derrotado e de uma amante trágica, nasci em Latuay, La Pampa, e saí aos soluços para encontrar temíveis quadraturas e conjunções desejadas que eu ignorava ainda. 5 livros impressos e 2 por revelar, juntamente com uma peça de teatro que nem o chega a ser, são testemunhos da minha derrota. Que mais posso dizer? Creio em Deus, no amor e na amizade. Que mais posso dizer? Sou rica, rica com a riqueza do carvão disposto a arder. Este é o início de um texto maravilhoso que ela escreveu, autobiográfico, e eu gostava de começar pelo Rafael perguntando como conheceu a Olga Orozco. Bueno, para mí la poesía argentina tiene dos grandes vertientes y Olga Orozco es parte de una zona que tiene que ver con el esoterismo y con una mirada muy latinoamericana, pero a su vez muy universal, muy histórica. Y fue en México, con ocasión del premio Juan Rulfo, un premio muy importante, que se da en la feria de Guadalajara, y yo estaba en México en ese momento y fui invitado a la ceremonia y bueno, a la fiesta. Y ahí conocí a Olga Orozco, pero le había leído mucho antes, cuando yo era un adolescente, no una crianza, pero un adolescente, cayó en mis manos un libro que se llama Cantos a Berenice, que son poemas sobre una gata, y esa gata se remonta al antiguo Egipto, y fue un libro mágico, y en el panorama de la poesía latinoamericana y argentina, un descubrimiento. Entonces empecé a seguirla, a leerla, a buscar sus libros, y fue una gran emoción. Además, bueno, yo era muy joven, entonces cuando se hizo la ceremonia, había un gran banquete, que yo confieso, yo no estaba invitado. Yo estaba invitado a la premiación, a la ceremonia. Pero me dijo, ven, a mí y a otros chicos, y nos tomó del brazo y entramos en la comida, y nadie le podía decir a Olga que no participáramos de ese banquete. Entonces,
una mujer con mucha profundidad, con mucho misterio, pero con un sentido humano seductor. Claro. E Fernando, como é que o Fernando conhece a Olga Orozco também? Bom dia, boa tarde, enfim. Estou aqui na Casa da América Latina, em Lisboa. Também vou falar português, tentarei falar devagar, mas poderei também depois, talvez sobre a poesia dela, mais adiante no debate, Sim. falar um bocado em espanhol também. Como preferir. Porque o espanhol, na realidade, as pessoas percebem. Sim. E os portugueses percebem. E o nosso português europeu, eu distraio-me, começo a falar muito depressa, como nas aulas, e depois não é tão fácil. Mas o conhecimento com a Olga Orozco, eu vou explicá-lo agora em português. Foi num seminário de tradução coletiva de poesia que era organizado, e por vezes ainda é, embora hoje em dia mais erraticamente. Mas houve ali uma altura, na década de 90, sobretudo, e no início deste século, portanto ali entre 90 e pouco e cerca de 2006, 2007, enfim, até há 10 anos mais ou menos, a fundação da Casa de Mateus, em Vila Real, um sítio, aliás, lindíssimo, que é na Casa de Mateus, em Vila Real, organizava uns seminários, geralmente semestrais, mas por vezes anuais, mas havia anos em que havia 2 seminários de tradução de poetas vivos, ou seja, chamava-se Tradução Coletiva de Poesia Viva. É uma ideia muito interessante, adaptada de uma ideia francesa de Royaumont, da Fundação Royaumont perto de Paris, onde também faziam isso. Portanto, a ideia é traduzir junto do próprio, ou da própria poeta, junto de nós. Significava que tínhamos e temos, de vez em quando ainda se faz, mas hoje menos frequentemente, uma longa mesa ou várias mesas de trabalho em que nós, em grupos, normalmente de 4, traduzíamos poetas das mais variadas línguas e proveniências. Normalmente, quando conhecemos a língua, que era o caso do espanhol, estávamos diretamente os poetas, espanhol, francês, inglês, alemão, italiano, estas línguas mais frequentes. Havia sempre poetas que conhecessem e, portanto, traduzíamos sem recurso a intérprete. Mas chegámos a traduzir poesia polaca, por exemplo, e em cada grupo de trabalho estava um intérprete mesmo, isto é, um tradutor técnico de polaco para explicar as palavras, o que queriam dizer. E depois nós construímos, evidentemente, o poema. Neste seminário participaram, além de mim próprio, Fernando Pinto Amaral, a Ana Luísa Amaral, a Fiamma, o Pedro Tamen, Nuno Judice, o Egito Gonçalves e o Jorge Velhote. E a Rosa Alice Branco, exatamente, se não estou em erro, tinha aqui a cábula. Eram ocasiões extraordinárias em que convivíamos. Isto era feito durante 4 dias, 5 dias, 4, 5 dias, na fundação da Casa de Mateus, portanto, nas instalações da Casa de Mateus, passeando pelos jardins, com, digamos, as refeições todas organizadas lá. Nós íamos para lá uma quarta-feira, por exemplo, e ficávamos até o fim de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, de trabalho, e vinhamos domingo à noite ou segunda de manhã, cada pessoa conforme os seus afazeres. Mas tirávamos sempre 2 dias úteis, digamos assim, que se tornavam ainda mais úteis na tradução da nossa vida, além de um fim de semana. Normalmente eram 4 dias, em que de manhã à noite, começávamos pelas 10 da manhã, depois fazíamos um intervalo para o almoço, retomávamos às 3, acabávamos por volta das 6, todos os dias traduzíamos, depende, em poetas de poesia mais breve, 3, 4, 5 poemas por dia, e no fim dos 4, 5 dias tínhamos um livro já com 20 e tal, 30 poemas. No caso da Olga Orozco, e agora entro mais na Olga Orozco. Como é que a Olga chega a este seminário? Foi convidada em maio de 97, eu conhecia, e o nosso contacto com ela foi durante esses 4 dias, em maio de 97, 1997, portanto já há 23 anos, portanto eu teria uns 36 anos, lembro-me nitidamente. E neste grupo de poetas também estava integrado, também já não está entre nós, o Juan Gelman, o poeta, veio também com ela. Com o Juan Gelman ficou um outro grupo, penso que era o Nuno Judice, a Ana Luísa Amaral, a Rosalie, havia grupos depois separados. O nosso grupo de 4, mais ou menos, era com a Olga Orozco. Era o Pedro Tamen e a Fiamma e o Egito Gonçalves, também já não está entre nós, tal como a Fiamma. Lembro-me particularmente que a Fiamma Ance Pais Brandão, uma poeta portuguesa que eu aconselho toda a gente a ler, já agora, e que também está traduzida, penso eu, em espanhol,
alguma coisa, a Fiamma adorou o Algorosco, ficaram com uma ligação muito profunda durante esses 4 dias. E para mim também foi agora falando mais dela, foi um conhecimento extraordinário, extraordinário. Era uma pessoa que nós sentíamos ao falar com ela, portanto, isto foi 2 anos, se não estou em erro, antes da sua morte. Ela depois morre pelo final do século, 99, 2000, por aí. Sim. Portanto, ela já tinha uns 76, 77. Era uma pessoa já que já notávamos, todos nós, mas eu em particular, que ela estava, digamos, quase a despedir-se das pessoas e do mundo, com um enorme prazer em tudo o que fazia, e isso é muito bonito, eu notei muito isso, nas refeições connosco, depois nas próprias atividades da tradução, quando ela falava dos poemas e assim, mas também de outras coisas, comentando os jardins e os animais e as plantas e fosse o que fosse, ela estava, notava-se ainda um enorme um gosto por estar com as pessoas, um aspecto, digamos, de muita ligação à vida, mas já com um tom de despedida. Ela percebia que já olhava para as coisas com aquele olhar derradeiro, um olhar já último, porque ela sabia que com a idade que tinha provavelmente nunca voltaria àquele lugar de Portugal tão bonito, além de, poderia voltar a Portugal, mas não, talvez à casa de Mateus. Portanto, havia ali essa parte, Pedro, a parte humana, digamos, de despedida, sendo uma mulher de facto já com essa... e depois havia uma carga também nela, não sei se o Rafael concorda, mas nós olhávamos sentíamos, depois de falar com ela falava assim connosco, olhava muito para nós, a mim impressionou imenso. Ela ia como amiga, como uma acompanhante, uma senhora que ia com ela, uma amiga que ia com ela, mas quando o Algorosco começava a falar, a própria amiga que se calava, as pessoas calavam-se, parecia que era quase mágico, era assim uma solenidade nas suas palavras. Sim, mas uma solenidade, não aquela solenidade balofa que nós vemos nas cerimónias oficiais, e desculpa que eu sou muito informal e eu detesto essa solenidade. Ai, Vossa Excelência, como está? Não é essa solenidade. É uma solenidade da alma, do coração, diretamente a olhar para nós e dizer aqui está o teu destino, a tua vida, olhava assim muito. Portanto, isto é uma coisa que não se esquece, aos 36 anos não se esquece. Eu estava a viver uma fase da minha vida interessante porque também, digamos, emocionalmente, claro. Assim, lembro muito bem desse encontro na casa de Mateus. Foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. O Algorosco começou a escrever muito cedo. Ela, em algum momento, numa entrevista, diz até que ela começou a escrever antes de começar a escrever e que a mãe dela anotava as coisas que ela dizia em cadernos porque lhe pareciam coisas extraordinárias. Cadernos esses que mais tarde a própria Algorosco destrói porque não lhes vê relevância e um gesto de que depois se arrepende mais tarde, mas ela assume que escrevia para conhecer o outro lado do mundo, para conhecer o que não era visível e que era uma das razões por que se entregava à escrita. E eu gostava de perguntar a ambos se para o Algorosco a escrita era um ofício ou uma vocação, ou ambos. Rafael. Yo creo que es verdad que ella escribía y ejercía la poesía para llegar al otro lado de las cosas, de la realidad, a un lado que permanece oscuro para la mayoría de las personas. Yo creo que era una vocación, pero una vocación que se transformó en un oficio hierático, sacerdotal, como si ella fuera una sacerdotisa, una chamán. O sea, ella no tomaba la escritura como un poeta profesional en el sentido más trivial. Ella tomaba la escritura como un medio, en el sentido en latín medium, como un modo de incorporar presencias espirituales, conectar con esas presencias y lo que es fundamental para nosotros, sus lectores. A través de ella vemos parte de ese otro lado, vemos la luz que hay en esa oscuridad. Entonces, no era una profesión, y era un oficio, pero un oficio sagrado. Y creo que ese es lo más original de Olga en la escritura de esos años y probablemente del siglo XX en Argentina y en buena parte de Latinoamérica. Hay otros poetas que comparten, pero ella, del modo en que nos conectaba
con ese oficio sagrado, era como una sacerdotisa, como una maga. Había una condición mágica en el ejercicio de la poesía. Claro. Ella, não sei, Fernando, não sei se quer acrescentar. Só quero que nós sentíamos isso, não é? Nós sentíamos isso junto dela, da presença dela. E ao mesmo tempo existia também quase uma obrigação nela. Ela sentia aquilo como qualquer coisa que a ultrapassava, que não era propriamente uma obrigação, mas no sentido que o Rafael dizia de perante uma outra dimensão das coisas. Não nada burocrático, nada aquele poeta o tal poeta profissional a que o Rafael Cortesi se referia, nada disso. A poesia tinha de facto para ela qualquer coisa de sagrado, eu diria mesmo. O Algorosco foi classificada, a maior parte das classificações que faziam da sua obra era uma obra surrealista. No entanto, ela não escrevia de forma automática como os surrealistas. Aliás, ela tem uma entrevista em que diz que se escrevesse de uma forma automática nunca escreveria poemas, escreveria orações. E ela não gostava de se encaixar propriamente em nenhuma classificação, pois não. Ela não se sentia que pertencesse a nenhum grupo específico. Como é que a poderíamos definir literariamente? Eu não vou avançar para uma definição, mas naquele pequenino texto que escrevi de introdução ao livro que traduzimos, nós traduzimos em conjunto, mas o prefácio, digamos, foi meu porque fiquei com uma ligação especial ao Algorosco e fiz. E o que acaba por ter para mim é muito simpático, porque agora recentemente saiu uma antologia da Alejandra Pizarnik, que também é outra grande poeta argentina, que eu também traduzi e, portanto, fico ligado às duas e são duas figuras, para mim, absolutamente maravilhosas. Mas dizia eu classifico-a talvez até quase como, ela tem imagens, as pessoas dizem que ela é surrealista, de facto, do ponto de vista das imagens, as imagens que ela utiliza são de tal maneira que pode haver essa carga surrealista, mas para mim é mais quase expressionista, expressionismo. Ou seja, porque são imagens de tal maneira fortes, pungentes, a ideia de uma coisa que é cicatriz incandescente. Nós traduzimos por cicatriz incandescente, lá cicatriz incandescente, qualquer coisa deste género. É uma imagem de uma força, de uma carga expressiva que, para mim, não existindo, digamos, um consenso sobre o que seria expressionismo ou expressionismo, porque o expressionismo é uma corrente muito alemã, etc. Nós sabemos isso. Mas se nós podemos usar isso num sentido mais vasto, eu julgo que o Algorosco se enquadraria nisso, porque é uma carga expressiva muito, muito forte. Mas já falamos mais. Rafael, o surrealismo para a Olga era o quê exatamente? Porque há uma entrevista dela que eu acho muito curioso, em que ela diz que nunca escreve um poema, nunca escreve um verso, sem que a linha anterior já esteja absolutamente consolidada. E que não gostaria que o verso 24 pudesse de alguma forma vir a contradizer o verso 42, para dar um exemplo. E há uma expressão muito curiosa que eu adoro, que é que ela não permite uma imagem em que uma pestana possa levantar um elefante. Ou seja, de alguma forma parece que ela recusava esta visão surrealista. Acho que perdão. Con respecto al surrealismo, yo quería agregar a lo que dijo Fernando, que en Argentina, en la época, en la generación del 40, cuando Olga tenía 20 años, se formaron como dos grandes grupos. Un grupo que ejercía la poesía del tango, el tango canción. Incluso hay muchos poetas que son letristas del tango. Una buena parte de la poesía de los años 40 y 50 está en el tango, eso lo hizo famoso Gardel. Y con poetas que además tenían nombres latinos, Cátulo, Castillo, en fin, Horacio. Estos poetas fundan una zona a la que no fue ajeno Borges.
Pero había otra zona que estaba de algún modo delimitada por Oliverio Girondo y por un gran cultor del surrealismo que era Aldo Pellegrini. Entonces, a Olga, como no era una poeta del tango, era una poeta sacerdotal, esotérica, del lado más oculto, la ubicaron en el grupo surrealista. Pero además en eso incide también su relación con un pintor argentino extraordinario, que era surrealista, que influyó en Borges, influyó en Ernesto Sábato, era Sul Solar, así firmaba sus obras. Y además Sul Solar era un pintor que hacía cartas astrales, horóscopos, astrología. Entonces, por una facilidad crítica, a Olga la ubicaron como surrealista, pero en realidad la obra de Olga no es escritura automática, no trabaja esa impulsividad espontánea del surrealismo, sino que ella trabaja, como decía Fernando, hay un expresionismo, una construcción de imágenes, pero cuidada, equilibrada, con una estructura. Ella diseña la estructura del poema. Son poemas de largo aliento que no van al acaso, a lo que va surgiendo, sino que están construidos. Entonces eso hace que no podamos decir que ella era surrealista, es inclasificable. O sea, no es la poesía del tango, pero tampoco es el surrealismo. Hay algo surrealista en la medida que esa puerta de la noche, de la oscuridad que sus poemas abren, nos conecta con el subconsciente, nos conecta con el inconsciente, nos conecta con fuerzas telúricas y el surrealismo de alguna manera busca también sondar, Sí. conectar con el subconsciente. Sí, sí. Y esa es la razón, pero yo la vinculo a un grupo que claramente en lengua española está Alejandra Pizarnik, sin duda, Sí. pero hay alguien en lengua portuguesa de Brasil, que es Clarice Lispector. Sí. Y me parece muy interesante ver que Clarice no es surrealista. Clarice es también una sacerdotisa de la lengua. Siendo ella nacida en Ucrania, toma el portugués como su lengua de expresión y de algún modo yo encuentro en los cuentos incluso de Clarice, de Lispector, encuentro una comunidad espiritual con Olga. Y en ese sentido me parece que la obra de Olga en Argentina es única, es singular. Claro. Ella decía que la literatura y la vida estaban indisolublemente unidas, y tal como la muerte también. Y decía que la literatura era su forma de luchar contra la muerte. Já estou a falar espanhol, já estou. Sí, pero sigue hablando y después Ella volvemos tenía a... muchísimo miedo a la muerte. Yo creo que me parecía interesante hablar un poquito de qué tan autobiográfica es la obra de Olga Orozco, porque ella Sí, empieza escribiendo, su infancia es algo muy presente en su obra y yo creo que ella transporta su vida para sus poemas. ¿Qué tan autobiográfica es la obra de sí, Olga? me parece que es autobiográfica en la medida que cuando la leemos hay siempre algo de, digamos, la memoria es muy importante para ella. Es decir, hay poemas, aquel de la niña que come sopa, Sí. niña comiendo sopa, que es un poema absolutamente... hay la traducción portuguesa, la tengo aquí. Sí. Después, más tarde, podría leer un poema en portugués para saber la traducción. Pero estos poemas de la antología de Olga Orozco en Portugal han sido elegidos por ella misma. Es decir, la selección es de Olga Orozco y por eso lo consideramos, aunque sea pequeña, no tiene más que 10, 15, 20, sí, por ahí, 15, 18 poemas y tal, pero son poemas, algunos de ellos un poco más largos, porque ella escribía poemas largos. Y los grandes poemas de Olga Orozco, algunos son absolutamente autobiográficos, y ella lo explicaba.
de ella, esas cuestiones de la infancia, muchos poemas en que en la infancia hay demonios, monstruos, algo, digamos, figuras un poco mitológicas, terrores, muchos, digamos, aquella mezcla entre deseos y sueños, pero también muchas angustias, muchos terrores, mucha cosa que viene desde la infancia, creo, y que a lo largo de la adolescencia y más tarde, después probablemente se ha transfigurado, se transfiguró, se mete en poesía. Yo creo que como decía Rafael ahora mismo, es que ella había siempre algo de oculto, y eso sí con el surrealismo, pero la técnica nada es surrealista, eso es otra cosa. Pero ese mundo que no conocemos, es decir, Rafael estaba hablando, me acuerdo algunos poemas de ella en que hay algo de desconocido, hay siempre algo de desconocido. Y yo diría que si fuera necesario decirlo en una frase, en una imagen, la poesía de Olga Orozco para mí me hace siempre algo, la sensación de llegar a un territorio como si, a un territorio, a un otro país, a una otra dimensión de las cosas, a una otra, vamos, digamos, o deseamos o subimos, eso después se podrá discutir. Ya tiene otro significado metafísico, pero esto que yo digo no tiene ninguna, no es propiamente metafísico, no implica una religión, pero implica algo de misterio, de enigma, hay algo, digamos, en la realidad que se oculta en la misma realidad. Es decir, cuando estoy viendo a vosotros aquí en la pantalla, es decir, hay algo que está aquí, al de lado de la pantalla, y yo voy a sentirlo, y después con mi poema. En la poesía de Olga Orozco, eso es importante, pero eso tiene que ver con su biografía. Es decir, normalmente hay cuestiones que tienen que ver con la muerte, el amor, la infancia, esas cuestiones. Algunos de los poemas eran con escenas de la infancia, y ella nos explicaba eso, es decir, sus terrores, sus miedos, que después se transformaron naturalmente en otros terrores y otros miedos. Lo imagino que los 70 y tantos ya estaría pensando en la muerte más, pero hay siempre esa carga biográfica. La última cosa, y me callo ya, es que esa carga biográfica tiene también una implicación de, ¿cómo lo explicaría? De lesión de aula, digamos, de algún aprendizado que se puede hacer. Es decir, hay una carga ética siempre. Después de leernos el poema, nos quedamos con la sensación de que, ay, esto me cambió. Es decir, este poema cambió mi visión de las cosas. Ha sido una impresión tan fuerte que eso me ocurre con la poesía de Olga Orozco. No es una poesía construida para, ay, mira qué bien que lo hago, mira qué bien que esta palabra que se queda aquí y tal. Claro que los poemas son magníficos, tienen imágenes magníficas, pero no es esa digamos, el poema no es hecho para que el lector vea, ay, que está aquí este adjetivo que se queda también con este nombre. No es eso. Hay siempre algo más, y eso algo más tiene raíces. Las raíces más profundas están en su vida, lo creo. Sí. Y aunque también con Pizarnik, creo que en ese sentido no es tan distinto. Rafael, no sé si quiere añadir algo. Y totalmente de acuerdo. Ella tenía su crianza interior, su niña interior. Ella muere, si no me equivoco, en 1999. Ella nace en 1920, entonces muere a los 79. Pero cuando yo la conocí, ya era una señora mayor. Sin embargo, era una niña, pero no una niña en un sentido infantil de timidez. Era una niña con sus terrores, con su percepción del mundo entre lo claro y lo oscuro, y los fantasmas. Y conservar esa niña interior, esa crianza interior, era lo que más impresionaba de ellas. Cuando uno iba a su poesía, independientemente de la autora, uno encuentra la fascinación de la construcción, de la arquitectura, de la estructura del poema, pero también el gesto más primario, primitivo, que tiene un niño ante lo desconocido. Y eso es
creo que una característica que cuando ella muere al fin, el último año del siglo, 1999, cuando ella muere, seguramente esos últimos 10 años antes de su muerte, ella recreó esos terrores de una crianza ante el universo, con la única posibilidad para ella de exorcizar, de conjurar a la muerte, que era en su poesía, y eso es lo que ella transmite. Sí, eso me dice, me da esa idea que también se aplica a los terrores incluso de la niñez. Es decir, la poesía también le servía, lo creo, a ese exorcismo. Es decir, ah, era un modo, podría ser un modo de exorcizar no solamente la muerte, pero también esos mismos terrores o todas las otras. Es decir, tenía casi una función, digamos, un poco terapéutica, si queréis, en la poesía. Porque ella cuando hablaba de sus poemas era una experiencia que en sí misma era más interesante para nosotros que la traducción en sí misma, aunque nos gustara de traducir y tal, es siempre muy interesante. Pero cuando ella hablaba y explicaba aquello que Rafael decía, sus obsesiones, sus miedos, todo el recorrido de su vida, porque la conocimos cuando ya tenía 76 años, es decir, 3 años antes de su muerte. Ya era una señora, de hecho, más casi hacía siempre digamos, un balance, como se dice en español, sí, un balance, un balance, bueno, de su vida y de su obra. Y lo decía, Pedro ha mencionado que los papeles los ha destruido, los cuadernos de la infancia, de juventud, pero que después se arrepintió, no lo quiso hacer más. Y él hablaba de ese tipo de cosas, de ese género de cosas, es decir, ay, que lo he hecho así, pero podría haberlo hecho de otro modo, etcétera. Es decir, era una mujer que estaba mirando hacia detrás, pero siempre con un sentido de misterio y de oculto en las cosas. Y por eso, y termino, como decía Rafael, es decir, aquel alumbramiento de la niña hacia las cosas, ¿sabéis? Es decir, aquella cosa de, ay, qué maravilla el mundo. Eso lo tenía a los 76 años, o 77, cuando la conocimos. Lo tenía ante los jardines de la casa de Mateus, ante eso la fascinaba siempre. Aunque con esa mirada hacia la memoria, es decir, la memoria, pero también siempre esa, digamos, deslumbramiento, alumbramiento hacia las cosas. Eso lo sentíamos. Hay algo muy curioso en su obra que es, y ella misma lo asumía, que su primer libro, Desde Lejos, que es publicado en el 46, ella dice que ya en ese libro se encuentran las semillas de toda su obra hasta el final, como que cada libro completaba el libro anterior. Em, esto era algo, esto era algo que era intencional, o sea, como que ella tenía un programa definido de lo que quería escribir, de lo que quería expresar, o se quedó atrapada en esas angustias que tenía. O sea, ¿de dónde sale esta coherencia en su escritura? Yo creo que ella tenía una originalidad que pertenecía a cómo era su alma, pero que fue variando. Ella trabajó el oxímoron, la paradoja, la aporía, la contradicción, y eso está presente en toda su obra, es una marca de estilo. Pero a su vez, ella empezó tempranamente, cuando tenía 20 años, incluso un poco antes, a explorar el mundo de la escritura, pero también el mundo de los saberes a través de instrumentos esotéricos. El tarot, que no es verbal, no es lingüístico, el tarot es un repertorio de situaciones arquetípicas del ser humano, visuales, y la astrología entendida no como aparece en los jornales, la astrología entendida como una metáfora sistémica de la inmensidad del universo
en relación a lo menor, a lo pequeño que es el ser humano. Y esos dos instrumentos están en la obra de Orozco, esos instrumentos para explorar están desde el primer hasta el último libro. Ella produjo mucho y siempre eso está. Pero es no quedó encerrada, ella exploró siempre esa zona del misterio, esa zona que le abrió el tarot y la astrología y la poesía escrita. Nunca se terminaba, ella no estaba confinada, limitada, ella exploraba. Lo que ocurre que es infinito. Sí hay elementos que se permanecen, la aporía o oxímoron, la paradoja, la construcción expresiva de imágenes, la visualidad, eso está en su obra desde el primer libro y lo retoma. Pero ella va expandiendo su exploración. Sí. Yo quería simplemente añadir que los poetas, es decir, en Portugal tuvimos el caso de Fernando Pessoa y habrá otros, pero Fernando Pessoa fue también un ocultista, alguien que se dedicaba a hacer horóscopos y era astrólogo, pero lo pensaba la astrología como esa, digamos, un sistema de pensamiento un poco mágico, metafórico del mundo, los cuatro elementos de la tierra, el fuego, el aire, el agua, etc. Es decir, eh, una, algo de oculto. Y para mí, la idea de algo que nos falta también, que nos hace falta. En la poesía de Olga Orozco lo siento también, algo que llega a un punto donde después hay un exceso, pero que no tiene, como se dice, que não dá vazão, ou seja, há ali um vazio provocado por esse excesso. Há um vazio porque há tanto que sentir, há tanto que mirar, há tanto que después el ser humano, es decir, no es capaz, hay una falla, y eso es muy claro en Olga Orozco, y de ahí probablemente ese gusto que ella tiene muy claro de la contradicción, de la paradoja, de algo y del oxímoro, claro, que es decir, digamos, ilusión de que podemos comprender la realidad, no la podemos comprender. Y como no la podemos comprender, entonces llegamos a esos paradojas, esas antítesis, ese choque de una realidad contra otra. Y también, con esto voy a terminar, de la realidad contra el deseo. Es decir, hay un poema de Olga Orozco donde habla de Luis Cernuda y hace incluso el poema de Cernuda, el libro de Cernuda, que se llama la realidad y el deseo. Y es decir, la, esa contradicción, ¿qué es la contradicción humana? Creo, la más importante, entre la realidad y el deseo. El deseo, que es, las dos son difíciles de definir, pero la realidad, que es la realidad. Y eso para mí también, añadiendo a lo que ha dicho Rafael, explica un poco ese gusto del oxímoron, de la paradoja, de la contradicción, porque hay una contradicción permanente entre estos dos elementos en la poesía. O Fernando falou no Fernando Pessoa e, não comparando, obviamente, na carreira da Olga Orozco como jornalista, como periodista, ela criou bastantes pseudónimos onde trabalhou. Tinha um pseudónimo quase para cada secção em que trabalhava. A Valéria Guzmán para o consultório sentimental, o Martín Yanes para a crítica literária, Sérgio Medina para as notas sobre descobertas científicas e tecnológicas, Richard Reiner para artigos esotéricos, Helena Prado e Carlota Escurra para crónica social, Valentim Charpentier para notas biográficas e Jorge Videla para textos sobre tango. Oh, que maravilha, não me lembro, essa não é maravilhosa, isso é maravilhoso. Esta diversidade de vozes só servia para os textos jornalísticos ou havia uma pluralidade na poesia, uma pluralidade de vozes na poesia da Olga Orozco? Pessoa, la relación Orozco
Pessoa, que es muy interesante por varios lugares, pero Pessoa tenía, tengo entendido, un heterónimo que era Rafael Baldalla, el Pessoa ocultista, el Pessoa que además tenía alquilado una especie de lugar ahí en Lisboa donde atendía y hacía la carta astral. Y Rafael Baldalla era uno de esos Pessoa que es menos conocido acá en Latinoamérica que los otros heterónimos. Pero de algún modo, Olga no se, digamos, multiplicó en una heteronimia. Olga era, digamos, el Rafael Baldalla de Olga Orozco, es decir, el Pessoa llegó a imprimir tarjetas de visita con el nombre y cobraba por las cartas astrales. Olga lo ejercía como una, digamos, sacerdotisa, lo tenía integrado a la vida cotidiana. En ese sentido, hay una relación interesantísima de los procesos, pero Olga te miraba, o sea, uno empezaba a hablar con ella, te preguntaba la fecha y ella empezaba, fíjate, Rafael Baldalla, el heterónimo de Pessoa, teoriza sobre la astrología, el mundo y lo oculto. Olga no teorizaba, Olga hacía un ejercicio de conocimiento espontáneo, intuitivo, por supuesto trabajado con el tarot y con la astrología, y lo tenía todos los días, no te armaba una teoría. A través de eso miraba la realidad y te veía a ti, pero el nexo, la relación es interesantísima porque no hay tantos casos de poetas que hayan trabajado de ese modo su poesía y su mirada a la realidad. Octavio Paz solía tirarse el lichín, ese instrumento, y escribía poemas a partir de eso, pero digamos, en su teoría parece un racionalista. En cambio, Olga era una praxis, no teorizaba, pero tenía una conexión directa con ese mundo. Bueno, muy bien. Olga habla de un país en ese momento, pues no sé si habrá cambiado tanto, muy machista, y que ella de alguna manera algunas puertas se le cerraron por ser mujer. Pero al mismo tiempo ella no creía en una escritura femenina. Ella no se presentaba como una mujer escritora, como una poeta escritora. Ella se presentaba como una escritora, punto. A mí me gustaría saber si ella alguna vez sintió que fue perjudicada por ser mujer. O sea, si su obra podría haber llegado más lejos si ella fuera un hombre. Y qué tan feminista era Olga Orozco. Eu não posso só, eu puedo dizer uma coisa, não conozco essa parte, se ela lo sentía o no, pero con nosotros en el seminario, la parte de la niñez, de la infancia, de cuando era niña, cuando era pequeña, eso hay experiencias que de un cierto sentido, por ser mujer y por ser niña, han sido diferentes, fueron diferentes de las que habría experimentado si fuera niño. Pero ella creo que eso lo admitía, pero después decir, no, mi escritura es una escritura que es típica de... Eso no, eso, y ahí estoy de acuerdo. Incluso ella dice que nunca, no, que no lo admitía. no, la escritura, es una experiencia de escritura y de emoción y de intelecto, de lo que queráis, pero ella no lo conectaba directamente, solo, pero Rafael lo podrá hablar mejor de eso. Yo, por lo que la conocí a ella y lo que he leído, yo creo que no fue discriminada. Por supuesto que las condiciones objetivas de producción durante el siglo XX, una mujer, para hacer una novela, para escribir, decía Virginia Woolf, necesita un cuarto propio, una habitación propia. Y eso es una condición de producción que le debe haber ocurrido a Clarice Lispector, que le debe haber ocurrido a muchísimas mujeres en América Latina y en Europa, pero ella no lo tenía como una barrera. Yo creo que en un país como Argentina, con nacionalismos, con
exacerbación, con hipertrofia, de nacionalismo, de patriotismo, eso de algún modo sí la pudo haber afectado en ese universalismo. No, ella no ejercía, no hacía cuestión, con lo cual no quiere decir que su sensibilidad no fuera profundamente mujeril, femenina, pero no era nunca fue un instrumento de lucha. Ella tenía otras batallas más ocultas. ¿Ella tenía algún activismo político o no? Yo intenté buscar algo sobre ese lado de Olga Orozco y la verdad es que no encontré mucha información sobre eso. Yo no lo sé. Olga nace en 1920. Argentina es un país ganadero, muy rico. Cuando ella tiene 20 años, 1940, digamos, hay una Argentina con desniveles sociales muy fuertes. Pero eso, digamos, da paso por esas contradicciones a lo que fue el peronismo. Y esto hay que decirlo muy claro. El peronismo fue populista y no está en mí juzgar. En ese peronismo hay claramente, digamos, hay distancias clarísimas con la obra de Olga, pero no porque Olga tuviera una militancia contra, como si la tuvo Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, Victorio Campo. Ella no era de una aristocracia, ella era de una zona del espíritu que en ese momento de radicalizaciones, yo creo que ella nunca tuvo una militancia, fue más bien lo vio pasar esa Argentina del 45, del 46, del 47, que ella tenía 25, 26, 27 años, ella estaba en su mundo. Claro, claro. O sea que no fue peronista y no tenía, que yo conozca, una ideología. Yo no, pues yo estuve buscando alguna información sobre eso, pero no encontré. Entonces yo creo que eso quiere decir que ella estaba muy, muy volteada hacia adentro. Yo creo, estaba en su casa trabajando en su obra. Ya casi estamos terminando. Hay un momento en que Olga Orozco dice una frase muy, muy interesante que es: la poesía es por veces para el propio poeta un fracaso, porque está representado en el poema tal vez una décima parte de lo que él quería decir. El poema llega como un mapa opaco de un territorio de fuego que el poeta recorre durante la creación poética, pero donde todo acaba por ser un poco inaccesible. Lo que les quería preguntar, casi para terminar, es si Olga Orozco dejó cosas por decir. Dejan siempre, hay siempre cosas por decir. Es decir, creo que un gran poeta deja siempre cosas por decir, pero después de esas cosas somos nosotros lectores que las vamos a entender y cada uno lo entiende un poco de un modo distinto, y por eso es que es tan maravilloso y también aterrorizador. El once aterroriza un poco, aterroriza. E chega, não, basta, não quer dizer, basta. Para já não vou acrescentar mais, não vou añadir nada. Foi um prazer estar aqui, e essa última citação depois vou pedir ao Pedro para me enviar, porque é fantástico esse texto. Eu estou-me a lembrar, mas não o encontraria na minha casa, então agora com a internet é mais fácil por-me enviar, porque realmente é isso, ficam sempre coisas por dizer, não é? Ficam sempre, e essas somos nós, como leitores, que vamos também. Eu voltei a ler, não li há algum tempo, agora antes da sessão, fui pegar no livro e fiquei de novo completamente enfeitiçado, que é o termo, um hechizo, é um feitiço que ela nos fez. Eu acho que a Olga Orozco tem uma característica que é ser muito sedutora. A sua poesia, não sendo uma poesia fácil nem evidente, é uma poesia extremamente sedutora. Rafael, a Olga deixou coisas por dizer? Yo creo que esa zona de la infancia, donde ella destruyó textos, cuadernos, cosas, ella hubiera querido, pero eso es una especulación contrafáctica, o sea, es como una conjetura que hace uno, claro, desde en el cumpleaños número 100 de Olga.
Pero yo creo que en los grandes poetas, la parte que dejaron es más significativa que el todo posible. Aunque es muy, muy seductora esa imagen que tú acabas de leer. Hoy sí que dejó por decir, pero esta parte que nos legó nos permite imaginar esos cuadernos de infancia y nos permite armar un todo que lo armamos nosotros como coautores. Y eso yo creo que es el mejor legado de un gran autor. Claro, claro que sim. Eu não sei se temos tempo para ler um poema da Olga, se gostavam de ler um poema dela, para terminar, Sim, para que sim, os leitores portugueses possam sim, perceber o que temos estado a falar aqui nesta hora. Posso tentar ler um poema em português, fruto da nossa versão, e depois o Rafael poderia ler, terminávamos com o Rafael a ler um em espanhol, se eu puder. Sim. Porque o espanhol é sempre mais, acho que a língua Sí, original no, é... te voy a pedir, Fernando, perdón, pero Sí. que leas tú también en español, porque no... No lo tengo aquí es que esta edición no es bilingüe, tiene la... Eu tenho a antologia, se o Fernando me disser qual é o poema, eu posso lê-lo em espanhol. Então está bem, Este poema que ela escolheu para iniciar a antologia, que se chama mesmo Olga Orozco, e que diz: eu, Olga Orozco, aqui do teu coração, digo a todos que morro, digo a todos que muero. Esto es el primer verso es: yo, Olga Orozco, aqui de tu coração. Já encontrei. Sim, é este. Não é muito longo, é um poema que tem uma página. Vamos a isso. Mas eu não tenho aqui, sei. E o Fernando... Eu tenho em português. Eu começo em espanhol, então? Então está bem, sim, então eu leio em português e depois em espanhol. Pronto. Eu, Olga Orozco, aqui do teu coração, digo a todos que morro. Amei a solidão, a heroica duração de toda a fé, o ócio, onde crescem estranhos animais e plantas fabulosas. A sombra de um tempo grandioso que passou entre mistérios e entre alucinações. E também o tremeluzir das velas ao anoitecer. A minha história está nas minhas mãos e nas mãos com que outros a tatuaram. Da minha permanência restam as magias e os risos. Datas que se gastaram pelo sopro de um amor impiedoso, a fumarada distante da casa onde nunca estivemos, e gestos dispersos entre gestos de outros que não me conheceram. O resto está ainda a cumprir-se no esquecimento. O infortúnio ainda lavra o rosto daquela que em mim se procurava, tal como num espelho de risonhas pradarias. E que verás estranhamente aliada, eu própria, aparição, condenada à minha forma deste mundo. Ela teria querido guardar-me no desdém ou no orgulho, num último instante fulmíneo como o raio, não no túmulo incerto onde ergo ainda a voz rouca e chorada entre os remoinhos do teu coração. Não, esta morte não tem descanso nem grandeza. Não posso olhá-la pela primeira vez durante tanto tempo. Mas devo continuar a morrer até à tua morte, porque sou tua testemunha perante uma lei mais funda e obscura que os mutáveis sonhos, lá onde escrevemos a sentença. Eles já morreram. Haviam-se escolhido por castigo e perdão, por céu e por inferno. São agora uma mancha de umidade nas paredes do primeiro quarto. Muito bem. Eu acho que já não temos tempo para ler em espanhol, mas... Pedro, mas o poema em espanhol... Convido todos os que nos veem a procurar a obra da Olga Orozco. É uma obra que não se esgota numa primeira leitura, nem numa segunda leitura, e esperemos que em breve possamos voltar a ter a Olga Orozco editada em Portugal, não sei como nem com quem, mas seria muito interessante que ela pudesse ser editada em Portugal. Esperemos que sim. Mais uma vez, Rafael, muito obrigado por ter participado. Fernando, muito obrigado por ter aceito estar connosco. Obrigado, não. E espero que em breve, depois de tudo passado, o Rafael possa vir a Portugal e possamos estar juntos ao vivo com o Fernando também. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos. Obrigado, André. Obrigado.